Tiene que ver con las valencias, muy bien. Josué, ¿qué te pasó? Hola Carlos, no me siento bien. Ah, bueno, pero yo Sí. digo que es el estrés de mañana. Ah, ojalá. Ok, bueno, que te recuperes pronto, pues vamos a estar al pendiente de ti. Bueno, ¿alguien más que recuerde algo de Luis? Excelente, las estructuras de Luis. Tiene que ver con las valencias. Luis plantea hace varios postulados y uno de los más importantes son las famosas estructuras de Luis. ¿Qué son las estructuras de Luis? Son representaciones gráficas de la forma en la cual se llevan a cabo un tipo particular de enlace químico, como lo es el enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es aquel en donde los electrones se comparten entre dos o más átomos para generar una estructura estable y que entonces logra alcanzar lo que nosotros conocemos como el octeto. ¿Sí? ¿Y qué es el octeto? Para hacer equilibrio, los que tiene 8 electrones en su última capa de energía, en su último orbital. ¿Qué más significa octeto? Ajá. ¿Qué más? Oh, que está en configuración estable, pero eso tiene un nombre particular. Dice que tiene configuración de gas noble. Todos los átomos, en términos generales, tienen dígale usted un ejemplo a seguir, un mentor, dígale usted si lo quiere ver así, son los gases nobles. Porque ellos no necesitan unirse con nadie más para poder alcanzar estabilidad. ¿Ya? Todos los demás sí lo necesitan. Y en este caso, muchos de ellos necesitan alcanzar el octeto para poder, compartiendo, cediendo o aceptando electrones. Si ceden y aceptan, entonces se forman enlaces iónicos. Entonces, un átomo gana electrones, se carga negativamente, un átomo pierde electrones, se carga positivamente, y entonces ahí se forma un enlace iónico, dos iones. Por el contrario, el enlace covalente lo que sucede es que alguien comparte electrones. Cuando se comparten electrones, se puede compartir un electrón, se puede compartir un par de electrones, se pueden compartir 3 electrones, y dependiendo la forma en la que lo hagan, pueden formar enlaces simples, enlaces múltiples, como lo son los dobles y los triples. Ahora, todos los compuestos orgánicos, oiga esto, todos los compuestos orgánicos tienen la particularidad de poder formar enlaces covalentes, todos. Algunos polares, ¿eso qué significa? Que forma una especie de satélites alrededor de la molécula que están cargados y que conducen la electricidad. Y otros son no polares que no forman esta estructura. Y entonces, en vista de esa estructura, es que se forma la teoría de Lewis para ácidos y bases. Pero, por ejemplo, vámonos así dejemos un poco las palabras y vámonos a la parte práctica. Por ejemplo, diga usted, ¿qué sucedería si yo le planteo a usted que necesito la estructura de Lewis de ese compuesto? ¿Cómo quedaría la estructura de Lewis? Ok, el azufre quedaría en medio. ¿Qué más? ¿No te acuerdas cómo era? Todos tienen una estructura básica que es hidrógeno, porque él no alcanza octeto, sino él alcanza dueto. ¿Qué significa? Que alcanza estabilidad con 2 electrones, porque el gas noble más cercano a él es el helio, y el helio tiene solamente 2 electrones. Entonces él cumple la estabilidad con 2. Entonces, él como no necesita 8, él va a los extremos. De lo que me queda, el menos electronegativo es átomo central, y los otros átomos más electronegativos son átomos laterales. En este caso, el menos electronegativo sería el azufre
El más electronegativo es oxígeno. Tengo 4. Puedo escribirlo, por ejemplo, de esa manera. Tengo 2 hidrógenos, pero esos son terminales. Pueden ir a la par de cualquier oxígeno. Por ejemplo, yo los podría colocar acá. Ahí está. Esa sería la estructura base. Ahora, para eso, yo necesito saber, por ejemplo, oxígeno y azufre necesitan octeto. ¿Sí? Tengo 4 oxígenos que necesitan octeto, tendría 32 electrones. Y en octeto. El azufre necesita 8 para octeto, más los 32 del oxígeno, en total son 40. El hidrógeno necesita 2 para alcanzar estabilidad gas noble y tengo 2, 44. O sea que tengo en total 44 electrones que necesito, que necesito para el octeto. ¿Cuántos de valencia tiene cada uno de ellos? Por la posición en columna, el oxígeno tiene, vea su tabla periódica, 6. El azufre, 6 también. 6 por 4, 24 más 6 del azufre, 30. El hidrógeno, que está en la columna 1, tiene un electrón de valencia por cada hidrógeno, son 2, ¿verdad? Entonces en total tengo, si a los 44 de octeto le resto los 32 de valencia que tengo, y eso lo divido entre 2, obtengo la cantidad de enlaces que va a tener esta molécula. 44 menos 32, 12. Dividido 2, 6 enlaces debe de tener esta molécula. Y los enlaces generalmente, ustedes nos dijeron, son como palitos. Tengo ahí 4, 5, 6. Esos enlaces que acabo de colocar, ¿qué tipo de enlaces son? Son simples y son de tipo covalente. Esa es la particularidad. Esa es una estructura de Lewis. ¿Cómo sé si tengo electrones libres? ¿Cómo sé si tengo electrones libres o cuántos electrones no enlazados voy a tener? Dígase bien. Vamos a ver. Yo necesito tener 44 en su totalidad. ¿Sí? Son 44 electrones para que todos tengan octeto o dueto. Tengo 32 de valencia, 32 electrones. Si a los que tengo de valencia le resto los electrones que están enlazados, encuentro cuántos electrones libres voy a tener. En total, cada palito de esos son 2 electrones. ¿Sí? ¿Cuántos hay en total? 12. Hay 12 electrones. Si resto esto, ¿cuánto me va a dar? 20. Estos son electrones libres. Esos 20 electrones van a estar ahí alrededor de toda la molécula. ¿Sí? Entonces tendría 2 ahí. Voy a hacerlo más grande. Aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Cada puntito es un electrón, cada raya son 2 electrones, todos tienen que tener 8 alrededor. Excepto el hidrógeno que debe tener solamente 2. Cuente, estamos en octeto y dueto. ¿Alguien que no me haya entendido ahorita? ¿No? Estamos en repaso de B1 y B2. Sí. El 44 son los electrones que al momento de establecer esta molécula estable indica que hay octetos en todo. ¿Sí? Entonces tienen octeto. Los 4 oxígenos tienen 8, el azufre tiene 8 y cada hidrógeno tiene 2 para tener estabilidad gas noble. ¿Ok? Va. Ya los tengo. Ahora, fíjese bien, pues, ¿por qué hice esta estructura y para qué me va a servir? En algún momento dado, Luis se dio cuenta de que en una estructura de estas va a existir no solo un enlace covalente, sino puede existir algo que se llama enlace covalente coordinado. ¿Qué es el enlace covalente coordinado? También recibe el nombre de dativo, es otro nombre que recibe ese enlace. Ese enlace covalente tiene la cualidad de que se forma, pero donde solamente un átomo o un
elemento cede el par de electrones para que, en este caso, toda la molécula y los demás átomos logren alcanzar el objeto. ¿Existirá esa condición en esa estructura que acabamos de dibujar? Alguien que provea, fíjense, alguien que provea los dos electrones que están en medio de dos átomos, pero que solo le pertenezcan a uno, no le pertenezcan a los dos. ¿A qué me refiero con esto? Usted, por ejemplo, si lo dibujamos así, un enlace covalente tal cual, es como que yo trajera de refacción dos galletas y uno de ustedes trae de refacción dos jugos. Yo quiero un jugo para comerme con mi galleta y el que tiene jugo quiere galleta para completar su refacción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos. Yo te doy uno, ese sería un electrón, o el otro me da uno también. Entonces, 1, 1. Ese es un enlace covalente tradicional. Pero un dativo es aquel de que, Centeno no trajo refa hoy, pero a mí me pusieron suficiente, entonces yo le doy la mitad de mi refa y se las doy a él. Él no está poniendo nada. Entonces, a ese se le conoce como un enlace coordinado o dativo, porque está dando, está cediendo, pero no se los está quedando de una vez, sino mientras la molécula está formada, los electrones están ahí. Pero si se rompe la molécula, cada uno se lleva sus propios electrones. ¿Me voy a entender con eso? ¿Sí? Entonces, en esa estructura que tengo dibujada acá, tendré algún átomo que está cediendo dos electrones a otro para que alcancemos objeto, pero que solo él proponga. Bueno, es el número con números representativos que serían los A. El azufre. Vémonos bien. Miren este azufre. Si él no se une con el oxígeno, el azufre, él tendría sus electrones ahí. ¿Sí? El oxígeno tiene sus 6 electrones de valencia. Si él no recibe 2 del azufre, ¿qué sucede? Él no alcanza objeto. Eso significa que esos 2 electrones que están acá, ¿esos de quién son? Del azufre. O sea que aquí, si yo lo representaría de otra manera, fíjese bien, yo tendría azufre y oxígeno. Perdón, voy a hacer más por esta línea. Yo tengo azufre y tengo oxígeno. El azufre, yo lo puedo representar así. El azufre está dándole los 2 electrones. Desde ese punto de vista, donde un átomo tiene 2 electrones, así, para que otro alcance objeto, ahí viene la teoría ácido-base. ¿Por qué? Dice la teoría, un ácido es una sustancia que contiene al menos un átomo capaz de aceptar electrones y formar un enlace covalente coordinado. ¿Qué compuesto es este que yo tengo aquí arriba? Ácido sulfúrico. Por definición es un ácido. Por estructura es un ácido. Tiene un átomo que es capaz de recibir 2 electrones para formar un enlace covalente coordinado. Al menos uno, sí. Tiene a ese oxígeno que él está recibiendo. Pero no solo a él. ¿A quién más lo tiene? El mismo azufre. No. O sea, el otro oxígeno. El otro oxígeno. Este otro oxígeno también recibe porque tiene 6 electrones. Miren, 2, 4, 6. Él está recibiendo 2 también. Entonces, el ácido sulfúrico tiene 2 átomos que son capaces de aceptar esos 2 electrones y por eso es un ácido. ¿Me doy a entender con eso? ¿Sí? En cambio, el azufre no. Fíjese bien, ¿por qué no el azufre? Porque el azufre está compartiendo, excelente. Porque fíjate, pues, si yo no dibujo rayas, sino dibujo puntos por color, por elemento, rojo va a ser azufre. Entonces, el azufre, él tiene 6 electrones. Le está dando 2 al de arriba, 2 al de abajo, pero a este de aquí solo le está dando 1 y a este también 1. Ahí tiene sus 6, ¿cierto?
Ahora bien, los oxígenos. Este tiene 4. Pone uno más ahí. Tiene 5. Y comparte uno más con el hidrógeno. Ahí están sus 6. Lo mismo sucede con este, bien. Ahí tiene sus 6. Y en el caso del hidrógeno, él solo tiene que poner uno aquí y uno acá para tener su dueto. Entonces, tiene 2 átomos que son capaces de recibir. Por lo tanto, eso es un ácido. Ahora bien, ¿qué es una base desde esa teoría de Lewis? Y tomando en consideración las estructuras. Que contiene, dice, al menos un átomo capaz de aportar ese par de electrones, de dar los electrones para que alguien más los aproveche, ¿verdad? Entonces, en términos de Lewis, es quien va a aceptar los electrones, la sustancia que se conoce como una base. ¿Estamos bien hasta ahí? Dime. Si hay alguien que los acepta, no hay otro que los aporta. Siempre, siempre. Por eso, ácidos y bases no se pueden trabajar como ácidos por un lado y bases por otro lado, sino son sustancias complementarias, porque las mismas sustancias interactúan entre ellas. ¿Ya? Dime. Los ciclos que están en la izquierda derecha serían bases. No, en este caso no sería una base. ¿Por qué? Porque ella ya completó octeto. ¿Ya? Entonces, si ya completó octeto, no necesita a otro átomo. ¿Ya? No necesita a otro átomo. Por lo tanto, ya están completos los enlaces, ya están completos los electrones libres, ya está completo todo. ¿Ya? Ahora, yo lo ejemplifiqué de esta manera, aunque la mejor manera de representarlo es cuando se ionizan las sustancias, porque ahí podemos ver quién cede y quién se queda con los átomos. Me voy a entender así, es la mejor forma de poder entender. Dime que luego voy a ver. O sea que acá es el azufre que está dando Los 2 electrones, él es el que cede. ¿ya? A los 5, a los 5. O En este caso, por eso te digo, yo lo representé así porque es la forma de ver la estructura, cómo se da una estructura, pero básicamente cuando se da ese tipo de enlace o cuando tú logras identificar en una sustancia que está ese par cedido desde un átomo y que otro lo puede tomar, ese es el ácido, y quien los toma, ese es la base. ¿Ya? La representación básicamente no es que solamente ese va a ser un ácido en particular, sino cualquier sustancia que en una estructura de Lewis exista esa posibilidad de enlazarse a otro y que él sea el que provea los electrones para que se puedan unir de esa manera, ese es un ácido. Dime, Manuel. Perdón. Es que en este caso, mira, aquí yo tengo la sustancia, para que se complemente toda la sustancia, este está aceptando los electrones, pero es parte de la misma sustancia. Por eso digo, yo solo, a lo que voy es que no solo desde esa sustancia en particular, sino cualquier sustancia en general, tú logras identificar en una estructura de Lewis una situación en donde alguien cede y otro acepta ese par de electrones o se dé ese enlace coordinado, ahí puedes definir ácido y base, nada más. O sea, no necesariamente tiene que ser esa estructura. Esa solo es la representación de cómo se da un covalente coordinado. Te estoy enseñando que es un enlace covalente. Ya comprendido el enlace covalente, podemos meter el concepto de que es un ácido y una base, y entonces ahorita te pongo un ejemplo. Exactamente así es. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Va. ¿Qué tal, chicos? Algunos están ingresando algo tarde, solo les recuerdo a qué hora empieza la clase. Entonces, si se perdieron algo, básicamente fue por eso, ¿ok? Bueno, veamos, sigamos con la teoría, ¿ok? Va, aquí está miren los casos de la teoría de Lewis. Tenemos HCl gaseoso, ¿qué es eso? Ahora, bueno, ¿qué es el HCl en forma gaseosa?
No. Cloruro de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia para que yo identifique si es un cloruro o un ácido? El medio debe ser acuoso. Entonces, el estado aquí, este G que está ahí, representaría, a ver, uy, no me lo acepta ahí, aquí. Esta G significa gaseoso, entonces ese sería cloruro de hidrógeno con agua en estado líquido, produce no es el agua hidrogenada, se los dije la otra vez, es un ion hidronio, les dije, no se representa, se puede representar como H más, nada más, ¿sí? Pero también lo podríamos representar como el agua que capturó ese ion hidrógeno por el medio en el que está ahí llevándose a cabo la reacción. Y esto sería un no. Tiene signo menos. Ion. Todos los no metales. Pay attention, please. Todos los no metales que tienen carga para nombrarse serían ion y la raíz del nombre del elemento con la terminación uro. Entonces serían ion cloruro. Ese es el ion cloruro. Anote. Esos son los datos que usted debería de tener anotados para que no se le vaya. ¿Sí? Va. Veamos esto, pues. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Fíjese bien. Se ionizó el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? En presencia de agua. O sea, en disolución acuosa. Estamos hablando ahí. Entonces, cloruro de hidrógeno en disolución acuosa. ¿Qué produce? Ion H más y ion cloruro. Y el ion H más se unió con el agua. Ahora bien, fíjese bien, pues. En este caso, el cloro, dice, en este caso dice el cloruro de hidrógeno es un ácido, porque contiene un átomo de hidrógeno que al disociarse puede quedar como H+, que va a aceptar un par de electrones del agua, formando un enlace covalente coordinado. Veamos. El HCl, aquí es donde ya viene la sustancia, miren. El HCl, la estructura de Lewis para él sería H y Cl, y este tendría, ahí está, sus 8 electrones. ¿Sí? Cuando este se ioniza, ¿qué sucede? Queda el ion H más, porque él, ¿qué fue lo que sucedió con él? Él perdió su electrón. ¿Sí? Él perdió su electrón ahí. Ahora bien, queda el ion cloruro, solo que él queda así, con los 8 electrones, y queda cargado negativamente porque él ganó 1. ¿De quién lo ganó? Del hidrógeno, porque él es más electronegativo que el hidrógeno, entonces le pueden quitar el electrón, ¿sí? Entonces esto quedó así. Esa es la estructura. Ahora bien, ¿por qué se dice que es un ácido? Fíjense que es un cloruro de hidrógeno, pero cuando se encuentra en disolución acuosa se vuelve ácido clorhídrico. Entonces, se vuelve ácido, dice, porque al disociarse queda como H+. Y él, para alcanzar octeto, ¿qué necesita? O para alcanzar estabilidad de gas noble. 2 electrones. ¿Sí? Él va a aceptar, él necesita aceptar 2 electrones para poder considerarse estable y con configuración de gas noble. ¿Estamos? Entonces, ahí se cumple la definición. ¿Sí? Ahí es el cumple con la definición. Entonces, el HCl sería un ácido ahí. Veamos la otra parte. Ahora tengo NH3 en disolución acuosa. El NH3 que dijimos que era amoníaco. ¿Perdón? Está gaseoso, pero en disolución acuosa, ¿sí? Entonces, tengo amoníaco, ¿y qué es lo que va a suceder ahí? En este caso,
el agua H2O se va a ionizar y este va a quedar así, cargado positivamente, y va a quedar un OH aquí, en este caso, perdón, voy a replantear esto. La estructura esta va a quedar así. Ahí. Ellos van a quedar así, miren. Esto generalmente se representa así. Entonces, va a quedar de esa manera. Ahora, el NH3, ¿qué es? Dice que va a ser una base, porque contiene un ion, un átomo de nitrógeno, que es capaz de aceptar electrones para formar el coordinado. ¿Cómo forma el coordinado? Fíjense bien, el coordinado lo forma así. Primero, la estructura del NH3 es esta. Aquí. Y tiene ahí. Tiene este par. Ahí. En donde ahí a él se le puede unir ahí otro hidrógeno y formar el NH4 más. Ahí. Puedo formar el más. ¿Por qué? Porque tiene un protón de más, ¿verdad? Con el hidrógeno. Y el hidrógeno ahí alcanza estabilidad de gas noble y se forma el ion amonio. El ion amonio. Estamos ahí con la definición. Ahora sí, Manuel. ¿Sí? Yo en la otra, la forma que estamos estructurando es identificar dónde había un enlace covalente coordinado. ¿Qué era un enlace covalente coordinado? ¿Sí? Y entonces ahí está. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros en casa? ¿Dudas? Mire, Carlos, yo Dime. tal vez sí tengo una duda, sí me confundió bastante lo de por qué ¿cómo se llama? El hidrógeno sí sería ¿qué? Bueno, el HCl sería el ácido, pero está diciendo que el hidrógeno todavía puede recibir. Es que el hidrógeno en sí, por ser menos electronegativo que los demás, tiene la particularidad de perder electrones. Y en este caso, recordate, la configuración electrónica del hidrógeno dice 1s1, tiene solamente un hidrógeno, un electrón y tiene un protón. Nada más, esa es su configuración. Ahora, ¿qué es lo que sucede con él? Que él para poder ser estable necesita ganar un electrón, pero en la mayoría de los casos, cuando se une con otro más electronegativo, en lugar de ganar un electrón, tiende a perderlo. Y por eso es que se carga positivamente en todos los casos. ¿Ya? Sí, ok. ¿Sí? Ahora, en el agua, ¿cómo es que se da que el agua logre aceptar ese hidrógeno para poder formar el ion H3 o más? En el caso del agua, la estructura de Lewis del agua es esta. Fíjense bien, pues. Está estructurado así, HOH, donde el oxígeno tiene esta estructura, 6 electrones de valencia. Y en el caso del hidrógeno, él solo aporta un electrón de cada lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por definición dice que quien logra dar espacio para que se unan, él es una base. Entonces, vea, este átomo tiene 2 espacios para poder aceptar. Alguien que necesite esos 2 electrones para alcanzar objetos. ¿Quién lo necesita? Un hidrógeno que viene cargado positivamente. Ahí. ¿Sí? Y entonces, cuando esto sucede, aquí es donde se forma el H3 o más, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahí, el agua, ¿cómo funge? El agua está dando un espacio para que alguien se le una. ¿Qué sería el agua ahí, en ese sentido? Una base. Ahí sería una base, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ahí venimos y complementamos la idea que vimos ayer. ¿Cómo se llamaba la teoría de ayer?
¿Sí? La teoría Gross-Lewis dice que siempre en la sustancia siempre va a haber su complementario. Si en este caso este fue el ácido, este sería la base conjugada. Esa es su base conjugada. ¿Estamos bien? Y él va a ser el que acepta. Esta es la base y este sería su ácido conjugado. ¿Verdad? O sea que las tres teorías al final dicen lo mismo. O sea, se relacionan lo mismo, pero plantean diferentes entornos. Y dependiendo del entorno, es la definición, pero todos caen en lo mismo. ¿Sí? En este caso, si yo me voy a la primera, ¿cómo se llama la primera teoría? Arrhenius. Arrhenius dice que quien cede iones H más es un ácido. Y quien cede iones OH menos, la base. Aquí no hay quien ceda iones OH menos, a excepción del agua. Pero el agua, recuerden que ustedes que cede iones OH y H. Entonces él es neutro, el agua es neutro. ¿Dónde se convierte el agua en una base o en un ácido, dependiendo del punto de vista? En Bronsted. Bronsted considera que el agua puede ser eso, o en algún momento aquí va, ¿sí? En esta otra teoría. Pero es de tener clara la forma en la cual lo plantea cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, ahí estamos con las teorías. Y nos quedamos para pH para la siguiente clase. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, chicos. A los que están en casa, espero hayan marcado asistencia. Les cuento que hay algunos que están marcando asistencia y todavía no se han conectado a la clase. He estado viendo esa parte. Ahora, solo no se me desconecte, por favor, el que está en casa. Solo quiero que tome en cuenta lo siguiente. Miren, yo le coloqué la hoja de trabajo 1, que es esta de acá, tiene fecha de entrega hasta el 5, o sea, el próximo miércoles, no, martes es, ¿verdad? ¿El martes para ustedes? Va. ¿Pero de qué viene? Básicamente. Es lo del libro. Solamente tiene que indicar, por ejemplo, en el 10.1, 10.2, si es un ácido, una base, o ¿cómo se llama? Una característica de ambos, que una característica que se comparte en los primeros dos incisos. Luego en los otros dos, indicar nombres de cada uno de ellos, es repasar un poquitito su nomenclatura nada más. Recuerda que si tiene OH es un hidróxido, si tiene H al principio, ácido, ¿verdad? Vienen nombres para que usted coloque fórmulas, ya tienen hechos, muchos de estos ya los tienen hechos ustedes, solo es de colocarlos allí, ¿sí? Luego identificar par ácido-base, ¿verdad? ¿Quién es ácido, quién es base, quién es el ácido conjugado y quién es la base conjugada? Y nada más, ¿sí? O sea, realmente se ve largo, pero está realmente sencillo. O sea, usted la hoja de trabajo la podría hacer en unos 45 minutos más o menos. ¿Ok? Si tienen dudas, por favor, plantéenlas, me escriben. Ustedes tienen la ventaja de que me pueden escribir personalmente, a diferencia de los